veces que da más problemas esto del trípode. Bueno, tengo todo esto por aquí. ¡Maravilloso! Bueno, pues esta mañana estaba haciendo la crítica del día de ayer y ya seguimos con las críticas. Hoy va a haber 4, ¿no? Empezamos con la película La Pasión de Dudin Buffon, que es una película de Tran Anh, un director que suele hacer producciones francesas, ¿vale? Entonces, también japonesas. O sea, en 2010 se hizo muy famoso por Tokyo Blues, que era una película que adaptaba una obra de Murakami. Entonces, bueno, se hizo bastante famoso por esa y luego hizo en 2016 Eternité, ¿vale? Eternité que, o sea, yo he visto ambas y me gusta bastante más Tokyo Blues. Eternité no me acaba de convencer, tiene un concepto como muy difuso. Es un poco como observar la vida de una persona y pensar en la eternidad de esa persona, tal, y es como muy romántica, muy pausada, muy así contemplativa y de disfrutar del paisaje, ¿no? Y yo creo que es una antecesora de esta película. O sea, para centrarnos, os he contado ya un poquito el pasado, pero para centrarnos de qué va, en 1885 hay una cocinera, ¿vale?, que lleva trabajando 20 años con un gourmet, ¿vale?, un chef gourmet. Entonces, entre ellos van diseñando menús, van haciendo distintos tipos de plato y pues ahí es donde se establece una relación. Ya se ha llegado a establecer una relación de romanticismo a partir de la comida y de la creación de estos platos, ¿no? Entonces, es muy interesante porque esta pasión que tienen entre los dos se va a ir relatando a partir de las imágenes. De hecho, digo que es Eternité es un paso antes de esta otra película, porque la forma de contar las cosas nos lo cuenta todo de una forma un poco similar, ¿no? Es contemplativa, pero es otra cosa, porque aquí no estamos contemplando personas, estamos contemplando cómo están cocinando los dos. O sea, qué pasión. Benoît Magimel, que ya estuvo el año pasado en Pacifiction, que estaba increíble, aquí también está excepcional. O sea, esa pasión que nos muestran los dos, con esos movimientos calculados, medidos de la cocina, con una cámara que va moviéndose todo el tiempo, girando y acompañándoles. Yo creo que es una película muy interesante porque muestra la pasión de una forma súper clara, ¿no? O sea, hay estas películas que tienen un tema en mente y digamos como que van a por él y lo muestran, y yo creo que aquí se muestra muchísimo la pasión, y la pasión como algo que nos hace vivir, como el motor de nuestra vida, como algo que nos hace continuar, que a pesar de que tengamos bajones, esa pasión, si se reactiva, consigue que disfrutemos de la vida y que miremos un poco más allá, que estemos en otro estado vital, ¿no? Y a mí me ha pasado con esta película que la he disfrutado mucho, la verdad, bastante, porque yo creo que se ha alejado un poquito de esa contemplación por contemplación, y aquí tenemos una película que contempla porque hay cosas que contemplar. O sea, toda la cocina, todos los elementos, cómo suena cada elemento. O sea, es que de verdad comienza la película con 15 minutos de cocinando distintos tipos de platos y te quedas así. Quizá en su parte más narrativa es bastante convencional, de todo lo que pasa, toda la historia que pasa y tal, pero sí que me gustaría comentar que es verdad que es súper interesante cómo se centra en esa pasión, pero desde el punto de vista romántico, es decir, cómo estando con la persona a la que quieres, con la persona que vas a pasar toda tu vida, digamos como que si tienes algo en común con esa persona y tienes una pasión, el amor se incrementa, ¿no? O sea, hay imágenes entre ellos verdaderamente preciosas de cómo se coordinan en la cocina, cómo se mueven. O sea, vamos, ya os digo, no me ha como hiper encantado, ¿no? Pero sí que entiendo que es una película preciosa
y que tiene mucho trasfondo y mucha cosilla por detrás, ¿no? O sea, fijaos si cambian las cosas, que resulta que no había hecho cambios de entradas, de quitarme algunas, ponerme otras y me había quedado al final solo con 2. Pues al final he conseguido que una de esas que me había quitado volvérmela a poner. O sea, está cambiando todo el día, todo el tiempo, todas las cosas. Dios mío, voy corriendo, vámonos. Bueno, pues vamos ya con la segunda película de la jornada número 3, que se titula L'amour et les forêts y es de Valérie Donzelli. En inglés creo que es Just the Two of Us, que tiene muchísimo sentido porque la película nos cuenta la historia de una mujer que sufre maltratos por parte de un hombre, o sea, es una relación súper tóxica, pero desde mi punto de vista no está contada desde el cliché. No había visto nada anterior de esta directora, o sea que hablo un poco sin saber su trayectoria, pero sí que me ha parecido una película muy interesante porque no va al cliché, ni siquiera ni en la imagen, tampoco creo que juegue con el espectador, tampoco creo que juegue con el misterio, no juega, simplemente te está contando una realidad. Y lo interesante es que te cuenta desde su nacimiento hasta dónde llega toda esta historia, ¿no? O sea, desde que conoce a esta persona hasta que finalmente, pues bueno, acaba la relación como acaba, ¿no? Porque yo creo que se quiere centrar en lo que es el proceso psicológico de una persona que sufre maltrato y de hecho lo muestra súper bien. O sea, lo muestra súper bien porque tú mismo te vas metiendo en esta vorágine y vas viendo por qué no puede escapar de todo ello, ¿no? O sea, realmente comprendes la psicología de este personaje. Además es muy interesante porque está plasmado está plasmado en película, en analógico, y realiza pasos hacia adelante y hacia atrás en el tiempo como para recordar, ¿no? Recordar su pasado, cómo había sido su relación en el principio y también lo que vendrá en un futuro, ¿no? Entonces, esta ruptura del discurso me ha gustado bastante y sobre todo la imagen, que sin ser preciosista, es decir, sin querer mostrar algo de una forma como maravillosa y tal, y teniendo un conflicto tan fuerte porque no debería de hacerlo, ¿no? Tiene una imagen que se ajusta a la realidad y que, o sea, hay algo de belleza en ella, ¿no? Y yo creo además que es la protagonista, que es Virginie Efira, está genial, está espectacular en la película, además hace de gemelas, como que tiene una hermana gemela y tal, y cambia muchísimo la actuación. O sea que, bueno, es una película de Cannes Premiere, que en esta sección también había estado la de Víctor Erice, Cerrar los ojos. Obviamente para mí no está ni mucho menos a ese nivel, pero bueno, es una obra a tener en cuenta y que es interesante tanto por la forma como por el fondo. Y bueno, pues me voy a ir y vamos a la tercera película, ¿vale? Que va a ser Il Sol de l'Avenire de Nanni Moretti, que me ha encantado, ya lo voy adelantando. Vale, os cuento, es súper gracioso porque cuando acabas en la sala de Bussy tienes que volver a salir para volver a entrar, porque si tienes la película en un sitio y en otro a la vez, pues tienes que salir y entrar, o sea, y no puedes coger encima del mismo sitio, aquí no están numeradas como en San Sebastián, o sea que fijaos.
Y os preguntaréis, ¿por qué ya la has visto? Pues porque muchas veces me pasa esto, que voy corriendo de un sitio a otro, por ejemplo, en la sala de Bussy, hay como dos salas de prensa, dos pases de prensa, uno es en la sala Basen y otro en Debussy. La sala Basen es muy pequeñita y normalmente para gente con mi pase de prensa a lo mejor no le da para llegar a la sala Basen. Entonces bueno, hay que ir a Debussy y hay muchos pases seguidos, entonces se van casi solopando las horas, entonces en cuanto sales de una tienes que entrar a la siguiente y casi no me da tiempo a contaros las películas, entonces por eso luego se me juntan algunas, si tengo muy junto los horarios y bueno, aquí podéis ver un poco que estamos en una zona con todos los carteles de las anteriores ediciones. Han puesto esta zona, la verdad que este año está mejor, la han puesto así con silloncitos. El primer año que vine, que fue en 2019, no había nada de esto, ahora está lleno de sofás, de enchufes y tal, y yo creo que está muy bien. O sea, es verdad que ha cambiado muchísimo la ciudad respecto al año pasado, 2021, estaba todo en obras y estaba todo como muy mal, o sea, 2022, perdonadme, y ahora ha cambiado muchísimo la cosa. O sea, está el festival súper reluciente. Yo no estuve, bueno, estuve en 2019, pero no vine como prensa, entonces no tengo muy en la mente de cómo fue el festival en aquel momento, pero sí que os diré que quizá es un concepto que tenía más la gente antes del festival, ¿no? Aunque hay, digamos, 2021, 2022 estaba todavía renqueante, pero este año ya está a pleno rendimiento con películas y con todo. Y bueno, dicho esto, paso a hablar de Il Sol dell'Avvenire, de Nanni Moretti, que es un director italiano que me encanta su cine. O sea, no me he visto todas sus películas, pero me he visto una obra como puede ser Abril, ¿no? O sea, volvemos a ver al Nanni Moretti de Abril. Esa es la buena noticia, porque es verdad que vi su anterior película, que es Tre Piani, y yo creo que se había centrado como en un tipo de cine, porque también vi la de Mia Madre, sí, Mia Madre también, y se había centrado en un tipo de cine como muy de drama, ¿no? Donde siempre el Nanni Moretti siempre suele interpretar los papeles, que a mí me parece que es espectacular. Y había tenido como una etapa más de drama y ahora vuelve a la comedia, a ese Abril, a ese reformular su propio cine, a replantearse qué significa el cine para él y a tener varias películas dentro de la misma. O sea, de hecho, vemos muchísimos rodajes, vemos por ejemplo el rodaje de una película de acción, vemos el rodaje de una película que él tendría en su mente como puede ser una película romántica, y también vemos el rodaje principal, que es el de una película sobre el Partido Comunista, ¿no? Todo enmarcado en la historia de la creación de esta película comunista. O sea, es decir, hay capa sobre capa sobre capa. Es verdad que es más horizontal en cuanto a capas con respecto a la de Víctor Erice, porque la de Víctor Erice yo lo veo como más bloques, y aquí sí que veo capa sobre capa sobre capa. Y me parece muy interesante porque también es un director ya mayor que se dedica a reflexionar sobre su cine, ¿no? O sea, veo como que hay muchas similitudes y me gusta este tipo de cine que está surgiendo, de hablar de sus propias películas. Entonces bueno, pues nos cuenta la historia de cómo Nanni Moretti pues se confronta este rodaje y cómo confronta a su propia vida y cómo la vida ha cambiado para él, cómo el envejecer que hablaba de Víctor Erice en la anterior crítica, pues cómo afronta este envejecimiento y este cambio de todos los valores y cómo acepta ciertas cosas como puede ser viajar en patinete, ¿no? Porque vemos en Abril viajaba en moto y ahora viaja en patinete, pero sin embargo hay otras cosas como pueden ser los valores de la juventud, los valores de las nuevas generaciones, del nuevo cine que se está haciendo. Eso no lo acepta, no le gusta, no le piace, como diría Nanni Moretti, ¿no?
Y yo creo que es una película muy interesante porque juega también con el humor, o sea, juega con toda esta línea, una línea que podría ser más bien dramática, ¿no? Porque su vida se está cayendo a trozos, ¿no? Se está un poco como deshaciendo y sin embargo juega siempre en la línea de la comedia. Y de ahí viene que se parezca tanto a Abril, porque Abril también está como preparando un rodaje, ¿no? Y siempre prepara un rodaje y está grabando como un documental y una película así, y luego o sea, no llega como a realizar nada, y es que es exactamente igual. Yo creo que a los amantes de Nanni Moretti le va a gustar muchísimo esta película porque vuelve a revisitar Abril y es un gustazo por las imágenes, es un gustazo también porque, bueno, ya veréis el final, pero es un homenaje en toda regla a su cine, o sea, es un homenaje a su cine increíble y es un director al que debemos amar porque él también ama el cine, habla de mucho cine dentro de las películas, o sea, menciona películas directamente, directores directamente, y a él lo que le gusta es vivir, ser sincero, y aunque sea una persona que ataque mucho con la palabra, pero luego es verdad que le duele dentro. Y yo veo mucho no solo al personaje de Giovanni interpretado por Nanni Moretti, sino al propio Nanni Moretti reflexionando sobre lo que ha significado su vida. Entonces, bueno, os dejo aquí con la crítica de Il Sol dell'Avvenire, que yo creo que también ha gustado mucho en Italia. Estaba la sala bastante vacía porque se estrenó antes en Italia de venir aquí, entonces yo creo que había mucha gente que ya la había visto. Y después, pues eso, os comento que me podéis seguir en todas mis redes sociales, agradecerle a Martín el montaje de todos estos vídeos, y mañana vendrá la jornada número 4, ¿vale? Entonces, nada, que me voy, que un saludo y que disfrutéis del día, aparte de ver estos vídeos, ¿no?